En una árida extensión yacían esparcidos huesos, secos y blanquecinos, como ecos perturbadores de vidas que alguna vez prosperaron. Imagina al profeta Ezequiel, guiado por el Espíritu del Señor, transportado hasta un misterioso valle cubierto por estos huesos desolados. Cada hueso parece contar una historia olvidada, y cada historia está llena de silencios y secretos enterrados en las arenas del tiempo. ¿Qué podría significar una visión tan inquietante? Vemos a Ezequiel erguido, acaso desconcertado, mientras el Señor le pregunta: «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?». Una pregunta que resuena no solo en el ámbito espiritual, sino que desafía nuestra comprensión de y esta verdadera comprensión de la esperanza, de la regeneración y del poder transformador que yace en las palabras de Dios. La Biblia suele fascinarnos con relatos de profetas y sus visiones, revelándonos el insondable poder divino a través de pasajes enigmáticos y profundamente simbólicos. Estas visiones no son meros relatos, sino puertas hacia verdades ocultas que esperan ser descubiertas por aquellos que se atreven a detenerse, observar y cuestionar. Las visiones proféticas invitan a sus espectadores y lectores a embarcarse en un viaje lleno de preguntas e incertidumbres, un viaje que más a menudo que no, termina en descubrimientos trascendentales. ¿Por qué esta visión de huesos secos es tan significativa? Ezequiel, como un intermediario entre lo divino y lo mortal, recibe una tarea casi imposible: profetizar sobre huesos secos y ver surgir de ellos carne y vida. Hay una promesa, un misterio atrapado en estas palabras que va mucho más allá de la revitalización física. Aquí se esconde una narración sobre restauración, sobre la fuerza resurgente del espíritu y la esperanza inextinguible. Este es el asombroso contraste entre la absoluta desolación y la potencial creación. Detrás de la escena una historia se desenrolla, una metáfora rica que resuena con la nación de Israel y también con cada alma errante y perdida. Posiblemente sea un recordatorio de nuestro propio valle de huesos secos, esos momentos de desesperación y pérdida donde parece imposible que algo pueda volver a nacer. Pero este relato no solo nos ofrece misterio e intriga, nos reta a mirar hacia nuestra propia desolación y a preguntarnos: ¿qué pueden decirnos hoy los ecos de esos huesos desecados? ¿Podrían también los vientos de una renovación espiritual soplar sobre nuestras vidas una vez más? Acompáñanos mientras nos adentramos en este enigma bíblico más allá de lo obvio, desvelando capas de significado que nos dejarán boquiabiertos y quizás, solo quizás, un poco más esperanzados. Cuando se contempla la imagen inquietante de un valle lleno de huesos secos, como si cada osamenta fuera una palabra silenciada por el tiempo, se nos presenta un enigma que invita a una reflexión profunda. ¿Acaso estos huesos clavados en la tierra árida representan una verdad oculta que espera ser desenterrada? La visión, ese delicado equilibrio entre lo tangible y lo etéreo, podría ser tanto una revelación literal como un símbolo de esperanza olvidada o desesperanza latente. Imagina a Ezequiel, el profeta, enfrentándose a este escenario espectral. Al ver huesos inertes dispersos por su alrededor, uno se cuestiona. Se hallaba en una dimensión donde lo literal y lo simbólico danzan en una sinfonía sin fin. A medida que la brisa recorre el valle, resuena una voz que se pregunta: ¿es esta la representación de las esperanzas de un pueblo quebrado, o acaso son guiños enigmáticos de un futuro determinado por el misterio divino? Ezequiel mismo lucha por interpretar esta visión. Está de pie en este carrete de lo irreal y lo crudo, donde el polvo se convierte en compañía de los pensamientos más profundos. Cada hueso, con su historia de vida y muerte, invita a descubrir la trama oculta tras la cortina del olvido. La profecía aquí no solo está para ser comprendida, sino para desenterrar una verdad más vasta que desafía dar por sentada la realidad. Así, el valle no solo es una escena de muerte, es un telón de fondo esperanzador. Está cargado de una promesa que murmura que incluso los huesos más secos pueden volver a la vida. Un mensaje intemporal que envuelve a la audiencia en un suspense cautivador. En este cruce entre lo simbólico y lo real, lo importante no es solo saber qué representa la visión, sino descifrar el mensaje que el misterio ha susurrado desde los confines oscuros del tiempo. Imagina un valle lleno de huesos secos, blanqueados por el sol, dispersos en un caos desordenado. Este misterioso paisaje no es solo una metáfora, sino una visión que cobró vida en la mente del profeta Ezequiel. La pregunta que emerge de entre las sombras es: ¿qué simboliza realmente el renacimiento de estos huesos en la vasta complejidad del espíritu y la nación de Israel? En la quietud de esta visión, cada hueso espera, casi conteniendo el aliento, a ser envuelto por la carne y la vida. Pero, ¿quién o qué insufla esta chispa vivificante? En esta escena, los huesos secos son un símbolo escalofriante del exilio, la desesperación y la desolación que sentía el pueblo de Israel. Sin embargo,
la promesa de resurrección destila en el aire, como un susurro divino que promete restauración. Algunos dicen que esto representa un avivamiento nacional, un regreso del exilio a una plenitud de vida y unión con Dios. Lo que es realmente enigmático es el dualismo de este suceso, donde el pasado muerto y olvidado encuentra vida en un futuro que solo puede ser forjado por intervención divina. Así, el Valle de los Huesos se convierte en un tapiz donde cada fibra de osamenta reanimada cuenta la historia de un Israel renacido, tanto espiritual como físicamente. Algo nos hace preguntarnos, en esta visión, ¿no todos somos un poco esos huesos esperando ser reanimados, reavivados? Ezequiel nos invita, en un escenario bañado de misterio y expectativa, a cuestionar y a maravillarnos sobre nuestras propias resurrecciones personales y colectivas. Imagina un mundo que yace en completo silencio, un vasto potencial dormido en una escena detenida, donde cada montaña y valle parece contener el aliento. Este quieto mundo cambia para siempre con la llegada de un misterioso susurro, un soplo divino que atraviesa la barrera del no ser, insuflando vida en aquello que era mera tierra. En la Biblia, el soplo de vida es más que una simple acción creativa. Es la chispa divina que transforma el polvo en ser, infundiendo tanto existencia como propósito. Este aliento no es solo aire, es el mismo Espíritu de Dios que anima la carne con conciencia y alma. Así, el aliento divino representa la conexión eterna entre el Creador y su creación, sugiriendo una danza eterna de creación y recreación. En el relato de Génesis, este aliento le confiere al ser humano no solo la vida física, sino también una identidad espiritual y un destino entrelazado con lo divino. Es aquí donde el misterio crece, pues este mismo aliento que una vez dio vida, simboliza, a su vez, la capacidad para renovar, para recrear el espíritu quebrantado, revelando verdades ocultas del propósito humano. ¿Qué implica entonces este aliento en su esencia más profunda y cómo sigue resonando en nuestras propias vidas? Eco del primer susurro sagrado. Aventurémonos a desentrañar estos secretos y descubramos juntos el insondable misterio del aliento de la vida. En medio del vasto y ardiente desierto de Babilonia, donde las sombras del exilio envolvían el corazón del pueblo de Israel, nació una visión cargada de enigmas y simbolismo. Imagina las noches oscuras, salpicadas por susurros de anhelos y temblores de incertidumbre. Los israelitas, arrancados de la tierra prometida, vagaban en un mundo ajeno, donde sus esperanzas eran apenas un hilo de luz en el opresivo imperio. En este contexto, una profecía emergió como un faro, prometiendo consuelo, pero también susurrando advertencias veladas. ¿Acaso este mensaje era un recordatorio de que la fidelidad podría revertir su destino? ¿O quizás un enigma más profundo que navegaba entre las líneas de lo divino y lo mortal, retando su fe ante las pruebas del tiempo? Cada palabra de esta visión resonaba como un eco del ancestro temor de ser olvidados por su Dios, y cada metáfora se convertía en una críptica promesa de redención, tejida con la penumbra de la profecía. Imagina un hombre solo en la orilla de un río, rodeado por un aire pesado que parece susurrar secretos antiguos de un tiempo ya olvidado. Este hombre es Ezequiel, un profeta llamado a caminar entre lo terrenal y lo divino, un hilo casi invisible que conecta a Dios con su pueblo. En una noche inquietante, envuelto en un trance casi místico, Ezequiel es testigo de visiones de ruedas dentro de ruedas y extrañas criaturas celestiales, elementos que parecen desafiar la lógica y la percepción humana. Pero, ¿qué significan realmente estas enigmáticas visiones? La respuesta no es sencilla. En el tejido de su misión se halla un profundo misterio. Él debe ser la voz que rompe el silencio entre el Creador y los corazones errantes de Israel. Cada visión es un mensaje cifrado del cielo que Ezequiel, con miedo y reverencia, debe descifrar y compartir. Su papel no es solo el de un mensajero, sino el de un intermediario vital que con cada revelación redefine su relación con Dios y su pueblo. Es esta conexión, esta extraña danza entre lo divino y lo humano, lo que impulsa a Ezequiel en su misión. Una misión, recordemos que es tanto una prueba de fe como una carga solitaria. Él se convierte en un puente viviente, una figura que, al entregar los mensajes divinos, invita a su pueblo a redescubrir la voz de su Dios a través de la sombra y el misterio de sus visiones. En el relato de Ezequiel, se revela un drama celestial que despliega lentamente sus secretos a medida que su relación con lo divino crece y se profundiza. En el desolado valle donde el silencio parece ser la única ley, yacían esparcidos los huesos secos, una inquietante imagen que despierta más que curiosidad, un profundo sentido de misterio ancestral. Estos huesos, blanqueados por el paso implacable del tiempo, cuentan historias de vidas pasadas y susurros perdidos. Sin embargo, en su aparente quietud, es donde reside la paradoja de su existencia. Son un símbolo de muerte y desolación, sí, pero también una poderosa promesa de renacimiento. En la visión del profeta Ezequiel,
Estos huesos secos no son el final de la historia. Su descripción, cargada de simbolismo y emociones encontradas, plantea una pregunta que atraviesa la frontera entre lo temporal y lo eterno. ¿Puede lo que ha muerto volver a vivir? Esta escena, casi cinematográfica en su intensidad, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las áreas que consideramos áridas, en las que podría surgir un milagroso aliento de vida, como un susurro divino entre vidas. La noche más oscura. La relevancia contemporánea de las visiones bíblicas como pergaminos ancestrales cuyos ecos resuenan en la actualidad, se convierte en un eterno enigma que ha fascinado a creyentes y escépticos por igual. Imaginemos esta visión como un antiguo mapa, marcado con símbolos y profecías cuya interpretación podría desentrañar misterios ocultos en nuestro mundo moderno. En el corazón de este debate contemporáneo se encuentran dos ríos convergentes, el político y el espiritual. En el tablero político, esta visión puede ser una brújula esotérica que algunos intentan manipular para justificar ideologías, orillando a profundas divisiones y uniendo inesperadamente a quienes buscan un propósito compartido. En la dimensión espiritual, estas visiones se convierten en un espejo que refleja no solo la fe colectiva, sino también las sombras y esperanzas individuales, y guiándonos en un viaje introspectivo. ¿Podrían estas antiguas palabras ser un faro en medio de tormentas actuales, iluminando verdades que no hemos querido enfrentar? Las discusiones actuales nos invitan a mirar más de cerca, a escarbar entre las líneas de profecías para descubrir significados perdidos o profecías que hoy despiertan, respirando vida donde solo había pasado. La telaraña de interpretaciones teje a fieles de diferentes tradiciones y camina junto a aquellos que buscan verdades más allá de lo visible. Y si estas visiones fueran la clave para reentender nuestra posición en el mundo, balanceando lo espiritual y lo terrenal, enfrentando desafíos con una nueva perspectiva renovada. Así, el misterio continúa, llamándonos a cada uno a descifrar su significado en el vasto tapiz del tiempo. La promesa divina de restauración es, sin duda, un tema impregnado de misterio y esperanza, como una sombra sagrada que danza entre los versículos antiguos y las mentes contemporáneas que buscan su significado. Imagina por un momento a un pueblo exiliado, despojado de su hogar y de su identidad, oyendo un susurro celestial en la noche, en el que Dios asegura la reconstrucción de aquello que parecía perdido para siempre. Esta promesa ha sido una constante fuente de inspiración y especulación mística, desde los relatos bíblicos de Babilonia hasta los sermones apasionados de líderes espirituales a lo largo de los siglos. En el libro del profeta Jeremías, Dios promete: yo haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, y los reedificaré como al principio. Jeremías 33. Este mensaje resonó como un eco eterno en el corazón del pueblo israelita, simbolizando no solo el regreso físico a su tierra, sino la renovación espiritual del alma colectiva. Sin embargo, más allá de la letra escrita, surge un enigma. ¿Es esta restauración un fenómeno puramente histórico o una profecía que sigue desplegándose en el tapiz del tiempo? Algunos teólogos la han visto como una metáfora del renacer personal, un llamado a la regeneración espiritual en cada creyente, mientras que otros la interpretan como un anuncio del reino de Dios, donde la humanidad entera encontrará restauración y paz. En un mundo quebrado, donde las heridas del alma son profundas, la promesa divina de restauración se convierte en un faro de esperanza, un susurro divino que nos recuerda que, aunque todo parezca perdido, lo nuevo y milagroso siempre puede surgir de las cenizas del pasado. Imagina por un momento que las sombras que rodean una tumba oscura se desvanecen ante un rayo de luz divina. La resurrección, ese concepto majestuoso, no es solo el triunfo del espíritu sobre la muerte, sino el susurro de un misterio aún mayor. ¿Qué secretos se revelan más allá de la puerta final? En las Escrituras, la resurrección no es solo un evento aislado, sino un hilo cósmico que atraviesa la trama del tiempo, desde el aliento inicial de Génesis hasta el trono resplandeciente de Apocalipsis. Oscuramente bella, la visión de la resurrección nos plantea enigmas. ¿Es un retorno a lo conocido o, más bien, la entrada a un paisaje nunca antes imaginado? Al reflexionar sobre esto, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué ocurre con aquellos que cruzan ese umbral? La conexión entre este milagroso evento y la promesa de vida eterna se despliega como un pergamino ancestral ante nuestros ojos, instándonos a contemplar no solo la transformación de nuestro ser, sino también las posibilidades de un universo donde la muerte no es el final, sino quizás solo el principio de todo. Así, cada misterio sobre la resurrección se convierte en una pregunta sobre nosotros mismos. ¿Estamos listos para lo que podría venir después? La fe,
Aquel delicado equilibrio entre la certeza y el misterio es a menudo puesta a prueba por visiones de muerte y renacimiento. Imaginemos por un instante el poderoso simbolismo del ave fénix, que surge renovado de sus propias cenizas. Así, esta visión desafía al creyente a explorar las profundidades de su alma, preguntándose, ¿qué partes de mí deben morir para que una nueva fe renazca? Este proceso, tan inquietante como liberador, exige un viaje íntimo donde cada duda es un paso hacia una verdad más resonante. Evangelios ocultos y parábolas antiguas susurran secretos sobre esta transformación. Tal como aquel humilde grano de trigo que cae y muere en la tierra para dar fruto, el creyente debe aprender a dejar ir antiguos dogmas y en esa oscuridad encontrar la luz de una fe reimaginada. Así, la muerte de viejas creencias no es el fin, sino el inusual preludio de un despertar resplandeciente. Suscríbete para más contenido.